El Ministerio Apostólico de Enseñanza y Predicación Rema Internacional presenta hoy al Reverendo Fernando García Sotomayor con la proclamación de las buenas nuevas de Dios para tu vida. El mensaje de ayer, el mensaje de hoy y el mensaje para la eternidad a los que tienen hambre y sed de la palabra de Dios. Un querigma de Dios para el que oiga, el que tiene oídos para oír. Escuche el dabar del Eterno a las naciones. Ahora es el tiempo para recibir el rema del Espíritu Santo a tu espíritu. Escuchemos con fe la memra del Señor para el alma. Juntamente conmigo en el Evangelio según San Lucas, el capítulo 13. San Lucas, capítulo 13. Vamos a leer los versos 6 al 9. Evangelio según San Lucas. Nadie se quede sin leer el texto. Capítulo 13. Si necesita una Biblia, acá hay alguna que se le puede prestar. Verso 6 al 9. Amén. Vamos a leer la palabra del Señor. Y dice así. Leemos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Lucas 13, del 6 al 9. Esta es la versión Reina y Valera del año 1960. A su letra dice: dijo también esta parábola. Tenía un hombre una higuera plantada en su viña y vino a buscar fruto en ella y no lo halló. Y dijo al viñador: he aquí hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no lo hallo. Córtala. ¿Para qué inutiliza también la tierra? Él entonces respondiendo le dijo: Señor, déjala todavía este año, hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone, y si diere fruto, bien, y si no, la cortarás después. Amén. Dios nos bendiga por su palabra. Acompáñenme a orar. Vamos a pedirle al Señor que nos dé entendimiento espiritual de esta palabra. Padre, gracias te damos por tu palabra. Señor, queremos ser enseñados por ti. Guíanos con tu Espíritu Santo. Abre nuestro entendimiento, nuestros sentidos espirituales, de modo que nosotros podamos asimilar, recibir esta palabra, comprenderla, oh Dios, y que ella produzca en nosotros crecimiento espiritual. Te lo rogamos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. El pueblo del Señor dice: amén, amén, amén. El título de esta disertación, basado en la parábola de esta higuera estéril: la bendición de ser productivos. La bendición de ser productivos. Cuando una pareja se conoce, un hombre y una mujer se enamoran, se casan, ellos quieren concretar, o mejor dicho, darle perpetuidad a ese amor que los unió, teniendo una familia, teniendo hijos. Uno de los propósitos del matrimonio es este: que las familias se perpetúen, que el amor dé sus frutos. El fruto del amor de una pareja es precisamente los hijos. Es frustrante, es a veces doloroso, incluso cuando una pareja tiene ya algunos años de estar casados y no tienen hijos. Es, como digo, a veces doloroso y es frustrante. Hay mujeres cuya matriz es una matriz estéril. Las causas por las cuales esa matriz es estéril, no concibe hijos, son diversas. A veces puede ser
debilidad física, la matriz es débil, no cuajan allí bien las criaturas. A veces puede ser una mala alimentación, de una mala dieta, la mujer. A veces pueden ser descuidos personales. Por ejemplo, una juventud o una vida disoluta, desenfrenada moral y sexualmente, eso deja sus consecuencias. Hay mujeres que su vida sexual ha sido desenfrenada, es disoluta, es promiscua, y como han dicho por allí, solo le han dado bastante palo, y resulta que cuando va a concebir no puede, porque no tiene fuerzas, está debilitada, se dedicó a otra cosa, a la promiscuidad, desenfreno, la inmoralidad, y eso deja sus consecuencias. A veces las causas pueden ser enfermedades diversas, ¿sí? Vejez incluso, cuando la mujer tiene determinada edad, cierta edad, donde ya el tren hace rato le pitó y la dejó. Tener hijos a cierta edad ya adulta es peligroso, y a veces es imposible, no se puede tener hijos. En ocasiones la esterilidad puede ser causada por una maldición o ataque satánico, una maldición o ataque del mismo diablo. En las escrituras nosotros vemos algunas mujeres que eran esposas de siervos de Dios, y Dios tuvo que hacer un milagro porque eran estériles algunas, y la causa de que algunas fueran estériles no eran causas naturales, eran causas sobrenaturales. Por eso se requería de un milagro del Señor. Sea cual fuere la causa de la esterilidad, es una desgracia. Es una desgracia. Ser estéril, ser improductivo, es una desgracia. La Biblia dice que nosotros, cuando fuimos creados, Dios nos dio a nosotros la bendición de ser productivos. Desde que el Señor nos creó. Miren allí en el libro de Génesis, el primer libro de la Biblia, los capítulo 1, versículos 27 y 28. Allí dice la palabra que cuando Dios nos creó a nosotros, Dios nos bendijo. Miren lo que dice ahí, Génesis 1, 27 y 28. Creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra. Y dice el verso 28, y los bendijo. ¿Qué fue lo primero entonces que hizo Dios cuando nos creó? Nos bendijo. Nos bendijo. Fíjense, Dios no estableció con nosotros un pacto, no nos dio reglas, no nos dio nada. La Biblia dice sencillamente que Dios nos bendijo. Y por causa de esa bendición, ¿sí?, la bendición de Dios, mira lo que sucedió. Dice el verso 28, los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra, sojúzguenla, señoreen en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Note usted que la capacidad de ser productivos, de fructificar, de multiplicarse, es consecuencia directa de la bendición de Dios. ¿Cuántos logran entender eso? Amén. Sin la bendición de Dios, tú puedes matarte, mi hermano, como un burro trabajando, pero si no tienes la bendición de Dios, eso no va a fructificar, eso no se va a multiplicar. Es la bendición de Dios realmente, entonces, es la que hace que nosotros seamos productivos, que nosotros podamos ser gente que multiplique las cosas. Amén. Ahora, en cierto modo, hay iglesias y hay creyentes que son como la matriz de una mujer estéril. Creyentes que son así, iglesias que son así, ministerios
que son así, ministros que son así, estériles, como la matriz de una mujer que no tiene hijos. Ahora, la debilidad espiritual, una mala dieta espiritual, el descuido del testimonio, el pecado, el conformismo y a veces la obra del mismo diablo en algunas ocasiones, en algunos creyentes, son la causa de que no sean productivos. No los dejan engendrar a nuevos hijos espirituales. No les va bien en ningún proyecto. Empiezan empresas, empiezan trabajos, empiezan propósitos, proyectos y fracasan todo. Les va mal. ¿Por qué? Puede ser por una de estas causas. Puede ser que está afectado por alguna de estas causas. Por eso no le va bien. La Biblia nos cuenta aquí en esta parábola en la cual nosotros estamos hoy fijando nuestros ojos. Presenta el mismo problema con una higuera. Una higuera que estaba plantada en un viñedo, ¿sí? Y el Señor, el dueño de la viña, fue a buscar fruto y no lo halló. La parábola nos describe la misma situación. Esa parábola que hemos visto ahí. Una higuera estéril. En la misma situación. No producía. Vamos a mirar lo que representa realmente este cuadro. ¿Por qué? Para tratar de descubrir la razón por la cual algunos no son productivos y corregir eso. Porque la Biblia desde el principio nos muestra que Dios a nosotros nos dio la capacidad de ser productivos porque nos ha bendecido. ¿Cuántos han sido bendecidos por el Señor? Amén. ¿Cuántos sienten que esa bendición es real sobre sus vidas? Amén. Nosotros somos gente bendecida. Amén. Ahora, para ser bendecido, yo no tengo que tener una cuenta de 60 y pico mil de millones en el banco, ni tener un Rolls Royce allí en la puerta parado, una limusina o algo así. Amén. O tener cuentas en Suiza, tener casa, carro, beca y vaca y todas estas cosas. No necesito eso. Yo lo que necesito para sentirme una persona feliz y realizada es ser conscientes de que la bendición de Dios está sobre mi vida. Amén. Amén. Eso es importante. Usted y yo somos bendecidos por Dios, somos los benditos del Padre Celestial. Dale un aplauso a Dios por eso, mi amado hermano. Aleluya. Es la bendición del Señor la que enriquece. Dice que no añade tristezas con ella. Vamos a ver el cuadro entonces de esta parábola, lo que nos revela. En primer lugar, dice que la higuera había sido plantada en un viñedo. La higuera había sido plantada en un viñedo. ¿Qué significa eso? Fíjense, estaba fuera de lugar. Si la higuera iba a ser plantada, había un espacio, un lugar en donde las higueras se plantaban, en donde había más higueras, pero la higuera aquí fue plantada en un viñedo. Un viñedo es un lugar en donde se siembran uvas. Se siembran uvas. Entonces ahí estamos viendo algo interesante. La higuera representa a la nación de Israel. Eso lo hemos visto, lo dijeron los profetas. Y ellos lo entendieron así. Cuando Jesús hablaba de la higuera, ellos sabían a quién se estaba refiriendo. Representa entonces la nación de Israel, pero también representa la vida de un creyente, o de un ministro, un mentor, un líder de la iglesia, o representa también la misma iglesia. La higuera representa todas estas cosas. Como digo, literalmente representa esa la nación judía, la nación de Israel, pero también puede representar la vida de cualquiera de nosotros. Ministro, un mentor o una iglesia, ¿sí? Pero una iglesia estéril. Esta higuera, dice la parábola, estaba caracterizada porque no daba fruto, no tenía fruto. Ahora bien, el ministro del Señor, como la higuera
de la cual aquí está hablando el Señor, en medio de una viña, está llamado a ser diferente, porque está en el lugar equivocado. ¿Cómo así, pastor? Le explico. La iglesia ha sido plantada en el mundo. Fíjense que lo correspondiente, lo lógico, hubiera sido que si el Señor quería un pueblo santo, una iglesia santa, un sacerdocio santo, ¿dónde nos hubiera debido sembrar? ¿Dónde? ¿Aquí en este mundo o allá en el cielo? En el cielo. Pero al Señor le plació sembrarnos aquí en el mundo. Entonces, mientras que estamos aquí en el mundo, estamos llamados a ser diferentes. Así como la higuera rodeada de árboles, de plantas de uva, era distinta, se podía distinguir a distancia. Cualquiera podía llegar a ese viñedo y mirar, allá hay una higuera. Me imagino que eso era lo primero que le llamaba la atención. Igual nosotros, como iglesia, como creyentes, como ministros, estamos llamados a mostrar diferencias, a ser diferentes. Amén. Por eso ven, el apóstol Pablo dijo que nosotros no éramos de acá. Nuestra ciudadanía no era terrenal, sino celestial, de donde esperábamos a nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos esperan al Rey? Amén. Jesús dijo en su oración intercesora con respecto a los discípulos de Él, a los cristianos, dijo: Señor, no ruego que los quites del mundo. Es un propósito. Dios quiso que nosotros estuviéramos aquí en este mundo. Él dijo: no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Eso quiere decir entonces que nosotros realmente debemos entender, hay un propósito por el cual Dios nos plantó acá. Amén. La iglesia ha sido plantada en este mundo con un propósito. Nuestra congregación ha sido plantada en esta comunidad por un propósito de Dios. Amén, amén. Usted como creyente ha sido plantado en esta congregación local por un propósito de Dios. Usted no ha venido aquí sencillamente para sentarse en una banca y llenar un registro de membresía y poder decir después los pastores: mire, tenemos tantos miembros. No, ese no es el propósito. Eso es parte de un orden administrativo. Pero hay un propósito que tú y yo tenemos que descubrir. Eso nosotros lo discernimos, lo entendemos cuando estamos en comunión con el Señor. Cuando nos metemos de verdad en la vida cristiana y entendemos que tenemos un propósito por el cual estamos acá. Muy bien, número 2. Dice el texto que la higuera no tenía fruto. Era una higuera estéril, inútil, no tenía fruto. La higuera tuvo tiempo para producir su fruto. No fue capricho del dueño de la viña llegar y pedir el fruto, buscar el fruto cuando se encaprichó. No, es que ya tenía tiempo. Tenía por lo menos más de 3 años de haber sido plantada. ¿Por qué lo sabemos? Vamos al libro de Levítico capítulo 19, versículos 23 y 24. Levítico capítulo 19, versículos 23 y 24. Y la parábola lo deja ver. ¿Sí? Ya tenía por lo menos 3 años y no daba fruto. 3 años de haber sido plantada. Levítico 19, versos, ¿qué les dije? 23 y 24. Vamos a ver lo que dice allí la Sagrada Escritura. Levítico 19, versos 23 y 24. Así dice la palabra: y cuando entréis en la tierra
y plantéis toda clase de árboles frutales. La higuera era un árbol frutal. Dice el Señor: consideraréis como incircunciso lo primero de su fruto. ¿Cómo debía considerarse el fruto? Incircunciso. Ahora vamos a explicar en qué consiste eso. Fruto incircunciso. Y dice allí: 3 años os será incircunciso su fruto, no se comerá. Y el 4º año todo su fruto es consagrado en alabanzas a Jehová. Al 4º año entonces se pagaba la primicia de ese árbol. 3 años era el fruto dejado allí a las aves del campo, a que se dañara el fruto cuando caía en tierra. Nadie debía cogerlo, nadie debía tomar los 3 primeros años. Al 4º, verso 24, dice que era consagrado al Señor, era considerada la primicia de ese árbol. Dice el verso 25: mas al 5º año comeréis el fruto de él, para que os haga crecer su fruto, yo Jehová vuestro Dios. ¿Cuánto da gloria al Señor, hermanos? Entonces, según el texto que hemos leído, y la misma parábola nos lo muestra, ¿sí? Esta higuera tuvo tiempo para producir su fruto. Ahora, el fruto para el dueño, ¿ok? Porque los 3 primeros años, ¿sí?, no se levantaba fruto de ella. Se dejaba a las aves, se dejaba allí, en verdad, a la naturaleza. Al 4º se consagraba la primicia. Así que esta higuera tenía tiempo para producir fruto y no lo había hecho. Seguramente cuando el dueño va a buscar fruto para sí, fíjense que la parábola dice que no era fruto para primicias, para el Señor, era fruto para el dueño. ¿Cuántos años debió haber esperado por lo menos el dueño para ir a buscar fruto? ¿Cuántos? 4 años. Al 5º año él debió ir a buscar. Fue el tiempo en cuando él debió ir a buscar su fruto, pero no lo halló. Ella ya había dado los frutos incircuncisos, había tenido tiempo de dar la primicia para el Señor, había tenido tiempo de dar fruto, dar semilla para el dueño de la viña. Y nada, la higuera entonces tenía por lo menos 5 o 6 años ya, ¿verdad? Más o menos, ¿sí? Por lo menos 5 años o 6 años. ¿Sí? Porque en la parábola también se deja ver que como que no era la primera vez que el dueño iba a buscar fruto. A lo mejor él esperó el 2º año para buscar fruto para sí. Así que estamos hablando de una higuera que tenía por lo menos 6 años de haber sido plantada. Y cuando el dueño fue a buscar fruto para sí, no lo encontró. Esta higuera tenía entonces una maldición realmente, porque no estaba dando el fruto que se esperaba de ella. Ahora bien, este es el cuadro de muchos creyentes hoy en día, sin frutos, ¿verdad? Sin frutos e incircuncisos de corazón. Cuando la Biblia habla de incircunciso, habla de personas, varones más exactamente, que no se habían circuncidado el prepucio, y por no haberse circuncidado el prepucio estaban fuera del pacto con Dios. Todo judío que quería disfrutar de las bendiciones del pacto abrahámico tenía que circuncidarse al 8º día. Eso lo hacía lo hacía heredero de las promesas que Dios hizo a Abraham y a su descendencia. Así que cuando se habla de alguien que es incircunciso, se habla de alguien que está fuera del pacto, está fuera de la cobertura de Dios, está fuera de la bendición de Dios. En otras palabras, está en maldición. Está en maldición. Esta higuera estaba en ese estado.
Y como dije, este es el cuadro de muchos creyentes hoy en día que no tienen frutos y tienen corazones todavía incircuncisos. Ahora bien, hoy se cree que las cifras son las que determinan si un ministerio tiene éxito o no. Pero esta no es la medida, no es la medida que el Señor exige cuando va a evaluar a un ministro, un ministerio creyente. No es la medida. Dios ve más que las cifras. Una de las cosas que Dios requiere de cada uno de nosotros es que seamos fieles, creyentes fieles, iglesias fieles, ministros fieles, ministerios fieles. ¿Quién es el que hace que el fruto aparezca en la vida de un cristiano, de una iglesia, de un ministerio? ¿Quién es el que lo produce? Es el mismo Señor. Es el mismo Señor. Por eso hay que abrir el ojo, porque los patrones que hoy se están usando para la medición de algunos ministerios, de algunas iglesias, de algunos creyentes, no son los patrones bíblicos. Dios requiere primeramente, dijimos, que seas fiel. ¿Cuántos son fieles en esta mañana? Amén. Manténgase ahí, fiel en el Señor. Manténgase firme allí, constante en lo que Dios le ha llamado a hacer. Nosotros vemos que en la Biblia hay ministerios como por ejemplo el de Jeremías o el del profeta Elías. Jeremías fue un profeta de Dios que duró 40 años ministrando la palabra, 40 años anunciándole al pueblo el mensaje de Dios. ¿Y usted sabe cuántos se convirtieron al mensaje de Jeremías? Ninguno. La pregunta del millón entonces es: ¿este fue un ministerio fracasado? ¿Este fue un ministro fracasado? No, no lo fue, porque Jeremías es un profeta fiel. Años después, durante el ministerio del Señor, fíjense que cuando Jesús le hace la pregunta a sus discípulos de que ¿quién decían los hijos de los hombres que era el hijo del hombre? Algunos respondieron que era el profeta. ¿Quién? Jeremías, honrando hacia el profeta. ¿Ya ven? Entonces la honra para este profeta por su fidelidad en el ministerio vino muchos años después. Muchos años después. Ahora tenemos profetas como Elías, que pues en un solo culto de avivamiento que promovió, más de 7,000 se convirtieron al Señor y reconocieron al Señor. Igual, nosotros tenemos ministros y ministerios que son muy fructíferos, ¿verdad? Y otros que parecieran que no son fructíferos. Pero Dios, repito, va más allá de las cifras. Dios mira la fidelidad. Ahora, Dios tiene un propósito con cada uno de nosotros, como iglesia, como ministro, como creyentes. A algunos ministerios Dios les da la tarea de sembrar la semilla, predicar y enseñar la palabra. A otros les da la tarea de regar la semilla, regar la palabra, consolidar, discipular. Y a otros les da la tarea de cosechar, incluso donde ellos no han sembrado, lo que ellos no sembraron, Dios les da la tarea de cosechar. Sea cual sea la tarea, el propósito por el cual Dios te llama, la recompensa, si eres fiel, Dios te la dará. Amén. Porque Dios es fiel. Amén. Amén. Dios es fiel. Amén. Entonces, no te debes medir por los patrones que este mundo usa para determinar si eres un creyente exitoso o no, si eres un ministro exitoso o no, si esta es una iglesia exitosa y de bendición o no. Porque los patrones bíblicos son completamente distintos. El Señor, esta higuera, determinó cortarla porque no fue fiel realmente al propósito. Ella ya debía haber dado los frutos incircuncisos, los frutos para la primicia, y ya debía de haber dado el fruto en el tiempo que era el fruto para el dueño de la viña. Y por eso fue que el Señor la condenó. Sin embargo, nosotros vemos aquí en este tercer cuadro, sí, que el dueño de la viña, cuando toma la decisión, él toma la decisión de cortarla. Él dice: córtala. Ese viñador
o mejor, ese dueño de la viña representa al Señor. Él es el dueño de la obra. Jesucristo es el dueño de la iglesia. Amén. Amén. La iglesia es de Jesucristo, las almas son de Jesucristo. Amén. A Él es quien le pertenece. Y Él tomó la determinación de que fuera cortada. Esta decisión del dueño fue esa, cortarla. ¿Por qué? Porque era inútil. La viña, el dueño dijo, es inútil. ¿Para qué inutiliza la tierra? Él estaba pensando seguramente en que ese lugar, ese espacio que estaba ocupando esa higuera podía ser usada para sembrar otra planta. Y seguramente la planta iba a dar fruto. A veces los creyentes en la iglesia, como pastores, uno ve y observa que hay personas que están aquí ocupando un espacio y no producen, y uno dice, debiéramos cortarla. Y hay pastores que son especialistas en echar a la gente de la iglesia. ¿Escuchó eso? Hay pastores, ministros que se creen dueños de la iglesia y llegan a la gente con el propósito de que la gente no venga más a la iglesia, porque ellos piensan como posiblemente este dueño estaba pensando. Óyeme, esta persona está aquí, me está ocupando este espacio, ¿verdad? Me está gastando el agua, la luz, el aire acondicionado, la energía eléctrica, la silla, y resulta que no produce. Y busca la manera de incomodar a esa persona, incomodar a ese creyente. ¿Para qué? Para ganar a otro. Pero resulta que esto no es un negocio, mi amado hermano. Esta es la empresa del Señor. Amén. Y aquí el único que te puede cortar se llama Jesucristo. Amén. ¿Ya ven? El que te puede cortar del reino, el que te puede sacar de la iglesia es el Señor Jesucristo. Juan el Bautista dijo, a manera de advertencia, y esto sí hay que considerar, usted como creyente está llamado a producir también, a engendrar hijos espirituales, a mostrar el fruto del Espíritu. Juan el Bautista dijo, ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto se corta y se echa en el fuego. Eso dijo Juan el Bautista. Y esa advertencia sí debemos considerar. Después de un tiempo en el que usted está sentado en la iglesia, recibiendo instrucción, recibiendo palabra, discipulado, enseñanza, consejo de Dios, y ni su vida como creyente cambia, ni tampoco gana a otros para Cristo, yo debo pensar realmente, porque el hacha la tengo aquí, la tengo puesta en el cuello, y en cualquier momento no es el pastor, no es la pastora la que me van a cortar de acá de la congregación, sino que va a ser ¿quién exactamente? El mismo Señor. ¿Cuánto da gloria a Dios? El mismo Señor es el que lo va a hacer. Número 4, con esto vamos a terminar. El viñador, cuando vio que el dueño dijo, córtala, está inutilizando la tierra, el viñador intercedió por la higuera. Intercedió. Este viñador representa a los pastores genuinos del Señor, los pastores que son intercesores, los pastores que tienen corazón de pastor. Amén. No corazón de empresario. Amén. Aquellos que tienen corazón, pastoras, que tienen corazón de pastor. El pastor, fíjense, la palabra pastor viene de pasto, o sea, el que provee el pasto. A algunos les gusta bastante esa figura, porque el pastor está llamado a dar pasto. Un pastor que no tiene palabra, que no tiene pasto de Dios, ese no es pastor. Hay pastores que usted los ve que en vez de tener pasto, lo que tienen es un palo. Tienen un palo. Y no van delante del rebaño, van detrás, dándole palo al rebaño, dándole palo a las ovejas. Con un mensaje de esos que cortan a cualquiera, que sacan a cualquiera del reino. Un mensaje bien legalista. Estos pastores no son pastores. Quien va detrás con el palo, dándole palo a las ovejas, ese es el arriero. Ese no es el pastor. Así que no se confundan. Algo que la oveja también debe discernir bien, y usted como creyente debe discernir, es quién es pastor realmente y quién no lo es. No vaya a ser que usted
usted se halle algún día siguiendo a un arriero. Porque el arriero nunca le va a dar a usted pasto, le va a dar espalo. ¿Cuántos dan gloria a Dios, hermano? Gloria a Dios. ¿Cuántos quieren un pastor? Amén. Porque tener un arriero no nos encanta mucho esa idea. Bien. Ahora, sin embargo, el pastor está provisto de dos instrumentos. El pastor tiene una vara y tiene un callado. ¿Sí? Una vara y un callado. ¿Para qué es el callado? El callado es una especie de bastón así que tiene una figura más o menos así como esta. El callado es cuando el pastor ve que una oveja es bien rebelde y se quiere salir del rebaño. El pastor viene y le pone el callado en el cuello y la fuerza a que mete el cuello por donde es, camine por donde es, y eso lo hace varias veces. Pero si la oveja es esa bien rebelde, ¿verdad? Hay ovejitas así, hay creyentes así, tienen la tendencia a descarriarse, parecen más bien cabra, no ven. Entonces el pastor deja de usar el callado y entonces coge la vara, y a la primera que la ovejita le haga por desviarse, viene el pastor y tenga para que lleve, le da en una de las paticas y se la parte, se la quiebra. Oye, qué pastor de crudeza. Ay, yo no tengo corazón para hacer eso. Pues los pastores que aman las ovejas hacen eso. Ocasionalmente cogen la vara, no el callado, y le quiebran la pata. Luego viene, le cogen la patica, se la venda y se la engancha aquí en el hombro, y a donde va el pastor, ahí va la oveja enganchada. Y así está todo el tiempo hasta que se restaura. Cuando ya esa oveja está restaurada, el pastor le quita la venda y la suelta. ¿Quién crees tú, después de ese tiempo, que es la oveja que más pegada está al pastor? ¿Cuántos dan gloria al Señor, hermanos? Qué sabio es el Señor. Amén. Él se identifica como el buen pastor. Amén. Démosle un aplauso a ese buen pastor. Aleluya. Aleluya. Necesitamos entonces pastores conforme al corazón de Dios, no pastores empresarios, pastores mercantiles que usan el evangelio es como un negocio. Este pastor intercedió cuando el dueño de la viña dijo corta. El labrador pidió más tiempo para la higuera. Dale más tiempo, dame más tiempo. Rogó una oportunidad para cavar y abonar la higuera. ¿Sí? Ahora, cavar es ahondar. Si hay que ahondar para afirmar las raíces, remover la tierra o el fundamento de la planta. Aquí hay una labor interesante que hace el pastor, que es intercesor. Eso de remover raíces y remover fundamentos y ahondar para que la tierra sea removida, etcétera, etcétera, es una labor de consejería, es una labor de supervisión, es una labor de seguimiento que los pastores estamos obligados a hacer para que la oveja, o mejor, para que la higuera, en este caso, produzca. Hay algunos hermanos a veces que se molestan cuando el pastor les pregunta detalles como él. Por ejemplo, hermana, ¿cuánto fue su diezmo el mes pasado? Pues el pastor, ¿por qué tiene que saber si yo diezmo es para el Señor? ¿Sí? O se le pregunta, ¿cómo es que es tu nombre? Marbery, ¿ya tú tienes novio? Yo le dije, ¿qué pastor ese tan metiche? ¿Me entiende a lo que me estoy refiriendo? Pero resulta que es que uno ha visto que esa higuera hay que moverle la raíz, hay que moverle la tierra, hay que ahondar, ¿sí? Y eso a muchos no les gusta, pero no entienden que la labor del pastor es una labor intercesora, que lo que está procurando es que usted remueva todos aquellos obstáculos que le impiden que usted produzca fruto, para que usted no sea cortado.
Ahora, la consejería que dan los pastores no es una consejería como la da el mundo, no es consejería directiva, ni tampoco es de estas consejerías como hacen algunos falsos profetas en el día de hoy. Sí, que llega el creyente, le hace usted una confidencia y luego el pastor el domingo siguiente viene y dice: el Señor me reveló. El chisme, lo que le contó aquí, lo usó como material para su predicación y sale diciendo a la congregación que Dios le reveló. Ese no es el tipo de consejería que nosotros damos. La consejería que se da aquí es exhortación, consejo en el Señor para que usted, su vida espiritual, la lleve a la madurez. A su nombre. A su nombre. No se moleste entonces cuando a usted, su pastor o su pastora, se le acerquen para aconsejarle, para exhortarle. Abonar es colocar nutrientes a la tierra para fortalecer y alimentar la planta. Nutrientes. Nosotros sabemos que la vida de un cristiano depende en gran parte, su salud espiritual depende de la dieta que tenga. Y la dieta para nosotros crecer y ser saludables espiritualmente, la Biblia lo demuestra bien claro cuál es. Métale ayuno, métale palabra, enseñanza, doctrina, oración, intercesión, vigilia, todas estas cosas. Tiempo devocional con el Señor. Esto es lo que hace que nuestra vida realmente, espiritualmente hablando, sea sana, sea saludable. Pero cuando un creyente se descuida de estas cosas porque cree que esto es rutina, cree que esto no vale la pena, que bueno, yo voy a dedicarme a eso si tengo tiempo, si puedo, ¿sabe qué? ¿Cuál es la consecuencia? Y eso es natural y es inevitable. Creyentes espiritualmente desnutridos. No tienen fuerza espiritual, no tienen madurez espiritual, son creyentes carnales, creyentes que no crecen. Ahora, el pastor reconoció que después de esta oportunidad, si no había fruto en la higuera, entonces había que cortarla. Un pastor tiene la tarea de congregar el rebaño del Señor, apacentar el rebaño del Señor, la grey del Señor. Pero llega un momento en que hay ovejas que no se dejan pastorear, no se dejan apacentar, no se dejan guiar. Entonces uno no le queda otro remedio sino que dejar que el Señor sea quien corte, que el Señor sea quien quite a esa persona. No somos nosotros. Ore al Señor para que sus pastores, Dios le dé la paciencia y el corazón de un buen pastor. Quiero concluir en esta mañana. Pregunto, ¿cuáles son los frutos que Dios espera de cada uno de nosotros? ¿Cuáles son? Bueno, Dios espera de nosotros frutos de calidad. Eso tiene que ver con nuestro carácter. Y frutos de cantidad. Eso tiene que ver con nuestra productividad. Dos clases de frutos. Frutos, ¿sí?, de calidad. Eso es nuestro carácter. El fruto del Espíritu. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, fe, mansedumbre, templanza, etc. Ese es el fruto de calidad. El carácter de Cristo reproducido en nosotros. Tenemos que parecernos cada día más al Señor. Pero también pide frutos por extensión, frutos de cantidad. ¿Sí? No de cualidad, cantidad. Eso quiere decir que estamos llamados a reproducirnos, a ganar a otros para Cristo. Dios espera que nosotros crezcamos espiritualmente. Dígalo conmigo. Dios espera que yo crezca espiritualmente. Dios espera que nos apartemos del pecado en todas sus manifestaciones. Él espera que nos consagremos en cuerpo y alma al servicio de su obra aquí en la tierra. Dios espera que nosotros nos amemos los unos a los otros. Dios espera que seamos generosos con su obra.
Dios espera que ganemos almas para su reino. Mire todo lo que Dios espera de nosotros. Dios espera que apoyemos la visión de sus pastores. Dios espera que nosotros nos comprometamos nuestros recursos, nuestro tiempo en beneficio de su reino. Dios espera que honremos y respetemos a nuestros dirigentes espirituales. Dios espera que seamos fieles e íntegros en medio de esta generación decadente. ¿Qué cosas grandes espera Dios de nosotros? Aquí tenemos todo un año que va a empezar. Y creo que la tarea entonces es grande para cada uno de nosotros. Si nosotros no damos estos frutos, tarde o temprano va a llegar la hora en que Dios nos cortará de su reino. Mire, con este texto vamos a terminar. Libro de San Mateo, capítulo 21, versículo 43. Mateo, capítulo 21, verso 43. Dice así la palabra del Señor. Estas son palabras textuales de nuestro Señor Jesucristo. Quien la dijo no fue Pedro, ni Pablo, ni Juan, ninguno de los apóstoles, ni ningún profeta, la dijo el Señor. Mateo 21, verso 43. Por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. Esto se lo dijo el Señor al pueblo de Israel, al sacerdocio del pueblo de Israel. Mateo 21, 43. Fue el mismo Yeshua, el Mesías, el que le dijo esto a Israel y especialmente a su sacerdocio. La pregunta es, ¿el Señor cortó a Israel? No, Dios no cortó a Israel. Dios es fiel a los pactos que hizo con su pueblo. Y a pesar de que ellos fueron infieles, Dios permanece fiel. Pero sí les quitó el sacerdocio. Entienda eso. Por eso es que ahora nosotros somos parte de un nuevo orden sacerdotal, en donde no es el pueblo judío, el pueblo que tiene el sacerdocio del reino, somos nosotros. Por eso el apóstol Pedro dijo que nosotros somos reyes y sacerdotes. Vosotros sois, dijo el apóstol, linaje escogido, pueblo adquirido por Dios, sacerdocio real. Somos sacerdotes del rey, porque el Señor le quitó a este pueblo el sacerdocio y nos lo entregó a nosotros. ¿Por qué se lo quitó? ¿Por qué? Porque no dieron fruto. ¿Está entendiendo cómo es el asunto? No dieron fruto. Y el Señor se lo entregó a gente que sí produjera los frutos. Esto entonces para nosotros es claro. Nosotros estamos llamados a producir frutos también por extensión. Ganar a otros para el reino. Hay que interceder a Dios para que Él nos dé en su misericordia una oportunidad más y nos dé poder para llevar frutos que glorifiquen su santo nombre, porque estamos llamados a eso. Amén. Incline allí su rostro. Dele gracias a Dios porque el Señor lo llamó a usted, lo estableció en su reino. Y si en esta mañana hay alguien que quiera entregar su corazón a Cristo, encontrarle propósito, sentido a su vida, o si usted me está viendo por allí, por este medio, en la internet, quiere hacer esta oración de fe, hágala conmigo. Recuerde, su vida tiene propósito. Usted ha sido llamado para hacer bendición, para generar bendición. Usted ha sido llamado por Dios con el propósito de que se multiplique y fructifique, no con el propósito de ser cortado y echado a las tinieblas de afuera. Dele gracias conmigo, mi Señor. Diga conmigo, gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por llamarme a ser parte de tu reino. Señor, ahora tomo el compromiso en mi corazón de dar el fruto que tú esperas de mí, en cuanto a carácter y en cuanto a productividad.
A los amigos que no han entregado su corazón a Cristo, haga conmigo esta oración por esta ocasión. Diga conmigo: Señor Jesús. Dígalo: Señor Jesús, he escuchado tu palabra y creo que tu palabra es verdad. Te ruego, Señor, que perdone todos mis pecados, mi indiferencia y mi falta de propósito en esta vida. Te invito a entrar a mi corazón para que le des propósito y sentido a mi vida. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Bendice, porque yo quiero ser de bendición para otros. Quiero darle un sentido correcto a mi vida. Guíame, Señor, a partir de hoy. Reconozco que tú eres el Hijo de Dios y que moriste en una cruz para darme perdón, salvación, vida eterna. Gracias, Señor. Ahora, por la fe, el Ministerio Apostólico Rema Internacional pone a disposición esta predicación. Ofrecemos ministración a simposios, seminarios, campañas evangelísticas, educación globalizada sana y de carácter interdenominacional. Escríbanos a ministerioremainternacional@gmail.com o llámenos al celular 316-270-7181.